Iniciamos el tiempo de Adviento y el novenario a Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé coincide con este tiempo de preparación que en el calendario litúrgico nos ayuda a entender con mayor precisión el llamado fundamental que tenemos a ahondar en esta experiencia inagotable del misterio. Y cuando hablamos de Adviento, sabemos que Adviento significa espera, está llegando, advenimiento. Es el término que litúrgicamente lo toma de una manera casi universal, llamándolo Adviento. Y el tiempo de Adviento, si vamos a tomarlo así, desde esa perspectiva, implica una actitud, la actitud de la espera. Y de hecho hoy el Evangelio nos trae este término con el que comienza y termina con esta palabra. Dice, estén prevenidos. Por tanto, lo primero que señala el texto es como para llamarnos la atención que la espera a la que nos invita el tiempo y a la que estamos llamados es justamente a tener una espera, pero no una simple espera de expectación, es decir, de simplemente mirar a ver qué ocurre o decir, bueno, lo que ocurre tiene que ocurrir. Sin embargo, dice el texto del Evangelio, y con ese término comienza y con ese término termina, dice, estén prevenidos. Y ese estén prevenidos, para explicarlo mejor, Jesús lo pone con una parábola. Y creo que esa parábola puede ayudarnos a justamente profundizar lo que esto significa. La parábola dice que es un hombre que decide hacer un viaje y dice el texto, deja su casa al cuidado de sus servidores. Y dice, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Entonces, ¿qué quiere decir Adviento? Adviento es un encargo a permanecer en vela. Y Jesús luego, cuando hace la aplicación de esta parábola, dice justamente, entonces, estén prevenidos. Salta de la parábola inmediatamente ya a hacer una recomendación y dice, estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, al atardecer, a medianoche, al canto de gallo, por la mañana. Y fíjense cómo termina y dice, no sea que llegue de improviso y los encuentren dormidos. Y ahí termina con esta palabra. Por tanto, es alguien que encomienda, que da, que regala, que confía. Y dice, cuidado, te invito a que seas un vigilante, pero un vigilante verdadero. Un vigilante que busque en lo posible a que su vigilancia sea una vigilancia activa. No seas un guardián irresponsable, un guardián que se confía
como que anoche no pasó nada, como que anteanoche tampoco nada. Bueno, puede que no pase nada, entonces se duerme. Qué peligroso. Se duerme el vigilante y viene el ladrón y lo encuentra dormido. Y el ladrón entonces hace estragos. Y cuando habla de la tarea, dice, encomienda a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Se relaciona directamente este texto del Evangelio con lo que dice la segunda lectura. La segunda lectura que hemos escuchado de la carta de San Pablo a los Corintios, de la primera carta, dice: ustedes han sido colmados en Jesucristo con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. En la medida en la que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Ustedes han sido, dice, colmados con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento. Dice, por eso, mientras esperan, por tanto está hablando en el mismo tono de que estamos en la espera, estamos en el Adviento, porque el dueño de casa nos encomendó la tarea. Mientras esperan, dice, la revelación de nuestro Señor, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel. ¿Y quién es Dios que es fiel? Dice la primera lectura del libro del profeta Isaías, dice, tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor es tu nombre desde siempre. Y termina el texto de Isaías diciendo, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla y tú nuestro alfarero, todos somos la obra de tus manos. Queridos hermanos, Adviento, primer domingo, nos llama a precisar esta tarea. Estén atentos, estén vigilantes. Es un llamado, es un pedido, es una invitación, es también una promesa. ¿Pero a qué cosa? El que espera, si es que es un simple espectador, está allí ya de una manera como si fuera que ocurren las cosas como tienen que ocurrir, y no importa cómo sea. Es el problema de la indiferencia, es el problema de la inacción, es el problema de la inactividad. Y fíjense que dice, no sea que se queden dormidos. La palabra dormidos hay que entenderlo en su gran sentido. ¿Quién es el que se duerme? Se duerme aquel que está ausente. Y uno puede quedar dormido de muchas maneras. Uno queda dormido a veces hasta por una anestesia. Cuando uno va a tener una intervención quirúrgica, el anestesiólogo le aplica una anestesia y uno queda dormido, queda inactivo, queda allí y viene el quirurgo y le hace toda la operación y luego le despiertan y le dice, ya está todo, ya ocurrió todo. Atención, la vida también tiene en los distintos órdenes muchas anestesias. El cristiano, el que es consciente que está en el mundo para una misión, es alguien que está llamado a vivir vigilante y a cuidar sobre todo a no caer en el letargo, en la indiferencia. El Papa Francisco ha lanzado una nueva encíclica, ya mencionada en varias ocasiones, que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos, tomando aquella frase
recordando a San Francisco. Y el Papa Francisco en el primer capítulo de la Fratelli Tutti enumera una serie de, dice él, como de oscuridades, como de situaciones que ensombrecen al mundo. Y esa sombra sobre el mundo en gran medida ocurre, ¿por qué? Porque hay muchos anestesiados. ¿Anestesiados en qué? Hay muchos que están dormidos, hay muchos que viven en su mundo. Muchas personas que tienen tarea, que tienen cargo, que tienen posibilidades de hacer algo por el mundo, no lo hacen. En el segundo capítulo, el Papa Francisco, de su encíclica, nos pone como toda una enseñanza bíblica y como toda una enseñanza normativa, hablándonos de la parábola del buen samaritano, aquella parábola muy conocida en distintos ámbitos. La parábola del buen samaritano, dice el Papa, tiene varios personajes. Primero tiene el personaje aquel que cayó en mano de salteadores. Pero también hay otros personajes que son justamente los asaltadores. Y hay otros personajes, los que pasan al lado del asaltado y no le hacen caso. Y dice incluso, allí estaban personas hasta que hacen servicios en el templo. Es decir, personas que están cumpliendo su tarea, personas que tal vez están trabajando en sus cosas, pero no son conscientes de que hay alguien que está tirado en el camino. Y finalmente como que uno más tirado en el camino, bueno, es uno más, hasta que aparece otro personaje que ve a aquel que está caído, se acerca, dice, cura sus heridas con aceite y con vino. Se acerca, cura las heridas. Luego dice, lo pone sobre su propia cabalgadura y lo lleva al posadero. Y allí viene otro personaje, la institución que puede atender a aquel. Y le dice a esta persona, te pido que cuides de él, y si gastas algo, anótalo a mi cuenta. Es ahí el vigilante. Este es el vigilante. El resto estaban anestesiados, estaban dormidos, no les preocupa lo que pasa, como si fuera que todo es tan normal. Ocurren tantas cosas en nuestro alrededor, en mi familia, en mi lugar de trabajo. ¿Qué hago yo para que esta situación cambie? Tú puedes hacer muchas cosas. ¿Quién eres tú? Tú eres un papá, tú eres una mamá, tú eres un maestro, tú eres un funcionario público, tú eres alguien que tiene una autoridad. A ti se te ha dado una tarea, el pueblo te ha encomendado algo. ¿Hiciste algo por el hermano caído? ¿O simplemente también tú estás anestesiado detrás de tus empresas, detrás de los intereses de los amigos, detrás de los favores que te han pagado, para pagar a aquel que te dio el cargo, para devolver no importa a quién sea? ¿Cuántas cosas hoy se habla en nuestro país? ¿Cuántos daños se están haciendo dentro de todos los órdenes? En estas semanas hemos tenido en Asunción la gran protesta de los campesinos. Los campesinos que tienen que cerrar calles, y allí hay todo un enfrentamiento con un grupo de personas que quieren pasar. No, ellos cierran la calle. ¿Por qué? Porque no hay manera de que les escuchen. Y finalmente les escuchan y la autoridad está como coaccionada para que se le dé lo que piden. Qué pena que tengamos que vivir así. ¿Y eso por qué ocurre? Porque hay muchos anestesiados, hay muchos que están priorizando sus caminos. Si es que le dieron 25 millones de dólares ahora, dicen que es para la agricultura familiar campesina y que eso va a ser el Ministerio de Agricultura, según lo que dicen, y están los proyectos y los planes. ¿Para qué tuvieron que permitir a que vengan y se cierren las calles y ocurran todas estas cosas? ¿Cómo es que no tenemos un gobierno que planifica, que mira, que ve lo que se puede hacer?
¿Cómo es que no se adelantan a las cosas? ¿Por qué se tienen que dar estos enfrentamientos? ¿Y esto por qué? Porque tenemos muchos anestesiados. Porque hay muchos que están perdidos detrás de las ofertas que le da el poder. Porque muchos están realmente como dormidos y solamente perdiéndose en aquel camino. Queridos hermanos, Adviento es un llamado, Adviento es una invitación, Adviento es una propuesta. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en nuestro país? ¿Cuántos caminos es posible realmente trazar para que la convivencia humana sea mejor? ¿Cuánto es necesario? Pero para ello debemos erradicar, como dice la primera lectura del profeta Isaías. Fíjense, dice, nos hemos convertido en una cosa impura. Toda nuestra justicia es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado como el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. Esta es palabra de Isaías. No es una palabra que se escribió hoy, hace años que se escribió. Mucho antes que Jesucristo se escribió. Y esta palabra se sigue realizando hoy. Queridos hermanos, el Espíritu Santo congrega a quienes celebran la Eucaristía en la unidad. Y esa es una acción del Espíritu Santo. Pero para que esa congregación se produzca, para que podamos trabajar en esa unidad, es necesario abrirnos al Espíritu Santo. Es necesario que todos nos abramos a la gracia divina. Y es necesario que todos seamos vigilantes de una historia y de un camino. Es necesario que todos nos preocupemos ciertamente de construir la vida. Dice la segunda lectura, no les faltará ningún don de la gracia, porque ustedes han sido enriquecidos con la palabra y el conocimiento. Queridos hermanos, abrámonos a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el verdadero poder, como dice Isaías, porque Él es el alfarero. Él es el que hace el molde a la arcilla. Y esa gracia y esa fortaleza, para aquellos que se abren, van a ver el poder de Dios y el cambio del mundo. Pero para los que no se abren, para los que están dormidos y para los que están anestesiados, terminarán justamente en la gran podredumbre del mundo y seguirán ahondando en la podredumbre del mundo. Y qué triste. La palabra de Dios hoy invita y llama y pide y exige una renovación. Y esa renovación y esa fuerza que viene de Dios no nos quitará nadie. No nos quitará nadie. Y esa gracia y esa bendición para cada una de nuestras familias no nos quitará nadie. Por eso, queridos hermanos, que hoy nos siguen a través de los medios de comunicación, que hoy podemos estar en contacto con ustedes gracias a este medio que tenemos. Hoy están cerradas las puertas de la iglesia, pero atención, la iglesia no está cerrada. La iglesia no ha cerrado nunca sus puertas, nunca, ni hasta en los regímenes más totalitarios que han existido, porque la fe es una fuerza y la fe es una llama que puede abrir el camino hacia la eternidad. A ti, hermano, a ti, hermana, que miras a la Virgen de Caacupé, a quien encomiendas a tu vida y tu familia, y en cuyas manos también encomiendas todo lo que eres, no pierdas la fe. Ábrete para que esta acción del Espíritu Santo, para que este llamado de Jesús que quiere despertarnos, nos anime en el camino del bien, nos anime en el camino del amor, nos anime ciertamente a la renovación de nuestro país. Tú que estás en aquella misión, tú que estás en un cargo, tú que tal vez eres un administrador de unos bienes públicos, tú que eres tal vez administrador de la justicia, ábrete al Señor para que Él ayude a que tu obra sea
realmente la de un vigilante fiel, la de un vigilante responsable. Y tú puedes hacer que el mundo pueda cambiar, para que de esa manera, a la luz también de este llamado que nos hace el Papa Francisco, realmente construyamos este mundo en el encuentro, construyamos este mundo en el diálogo, busquemos realmente los caminos que puedan ayudarnos a vivir como hermanos, para que fratelli tutti, para que hermanos todos sea nuestro canto, y para que a partir de allí cantemos todos como hermanos. Que la Virgen de Caacupé sea nuestro amparo, que ella bendiga a todos los hogares del Paraguay, que ella dé el consuelo a aquellas familias que están desoladas, que ella interceda para que aquellos que tienen poder de decisión sean también capaces de abrirse a la obra del Espíritu, para que de esa manera el accionar del bien pueda ser el camino de la salvación para todos. Hoy estamos invitados y Jesús quiere que despertemos. Su llamado es con paciencia, pero su llamado es insistente. El Adviento nos abre para esperar la Navidad, y la Navidad es la llegada del Salvador, el Señor que viene con esplendor, el Señor que viene a transformar el mundo. Nosotros estamos invitados a ser parte activa de esa transformación que Dios lo hace. Que Nuestra Señora de Caacupé bendiga a todos, que interceda por nosotros y que Dios bendiga al Paraguay. Amén. Amén.